Mis padres dieron mi fondo universitario para la boda de mi hermana. Ella lo necesita más, dijo mamá. Así que, en silencio, cancelé el pago mensual de $4,200 del préstamo comercial que había estado pagando para el restaurante de papá. Ahora me ruegan que sea razonable. Aquí está la cosa de ser el hijo responsable en una familia llena de soñadores y princesas, te conviertes en un cajero automático humano sin siquiera darte cuenta. Un día solo estás ayudando, y al siguiente te das cuenta de que básicamente estás financiando la vida de todos los demás mientras ellos te tratan como si fueras el personal contratado. Yo, un hombre de 28 años, he estado jugando este juego toda mi maldita vida. Mi hermana Chelsea, ella tiene 25, y nunca ha conocido un problema que no pudiera resolver con lágrimas y gestos dramáticos. Mis padres, ellos han estado comiendo de su mano desde el primer día, convencidos de que es una especie de flor frágil que necesita constante protección de las duras realidades de la vida adulta. Mientras tanto, yo he estado trabajando desde los 14 años, me puse a mí mismo a través de la universidad comunitaria y ahora dirijo mi propia pequeña empresa de consultoría. Nada ostentoso, pero paga las cuentas y algo más, lo cual aparentemente es un código para Xavier puede permitirse rescatar a todos cada vez que meten la pata. Pero déjame retroceder y contarte cómo llegamos al punto en el que estoy escribiendo esto en lugar de estar en la boda de mi hermana. Porque sí, ahí estamos, ella se casó el fin de semana pasado y yo no estuve allí. Y antes de que empieces a pensar que soy algún imbécil amargado que no podía soportar la felicidad de su hermana, déjame explicar exactamente por qué estaba a 320 kilómetros sentado en mi sofá, comiendo comida china para llevar y viendo Netflix en lugar de ver a Chelsea caminar hacia el altar. Todo comenzó hace 3 meses, cuando mis padres llamaron a una reunión familiar. Ahora, en una familia normal, una reunión familiar podría tratar sobre planes de vacaciones o tal vez discutir la salud de la abuela. En mi familia significa que alguien metió la pata financieramente y necesita que el banco de Xavier abra para retiros de emergencia. Me presenté en su casa un domingo por la tarde e inmediatamente supe que algo andaba mal. Papá estaba paseando por la sala como un animal enjaulado, mamá estaba haciendo esa cosa donde finge limpiar pero en realidad solo mueve la misma revista de una mesa a otra, y Chelsea no estaba por ningún lado. ¿Dónde está la invitada de honor?, pregunté acomodándome en el viejo sillón reclinable que ha sido mi silla desde la secundaria. Papá dejó de pasear. Ella está viendo lugares con Derek. Derek, por cierto, es el prometido de Chelsea, un tipo lo suficientemente simpático, pero con tan poco sentido financiero como un Golden Retriever. Han estado comprometidos durante 8 meses y en ese tiempo su presupuesto de boda de alguna manera pasó de una pequeña ceremonia en el patio trasero de mamá a una boda de destino con una recepción para 200 personas. Lugares, levanté una ceja. Pensé que iban a hacerlo del patio trasero. Mamá finalmente dejó de fingir que quitaba el polvo y se sentó frente a mí. Tenía esa mirada, la que pone cuando está a punto de pedir dinero pero quiere que parezca que en realidad te está haciendo un favor al dejarte ayudar. Bueno, de eso queríamos hablar contigo, dijo retorciéndose las manos. Chelsea ha estado tan estresada por la boda, y la familia de Derek es, bueno, son acomodados, Xavier, esperan algo bonito. Ya podía ver a dónde iba esto. Define algo bonito. Papá carraspeó. Encontraron este hermoso lugar, una mansión histórica con terrenos preciosos, espacio para todos. El problema es caro, terminé por él. Muy caro, admitió mamá, pero Xavier, ella solo se va a casar una vez, este es su día especial, no podemos fallarle. Aquí está la cosa con mis padres, son maestros en el juego de la manipulación emocional. Todo siempre se trata de no fallarle a Chelsea, de no decepcionar a Chelsea, de asegurarse de que Chelsea tenga todo lo que necesita para ser feliz. Nunca importó que yo me pagara los estudios trabajando de noche en una gasolinera, nunca importó que regresara a casa por 2 años después de la universidad para ayudar con la hipoteca cuando el restaurante de papá estaba en apuros, nunca importó que todavía les mande $500 al mes para ayudarlos con los pagos del auto. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté aunque sabía que caminaba hacia una trampa. Papá y mamá se intercambiaron una de esas miradas que las parejas casadas perfeccionan a lo largo de décadas de malas decisiones compartidas. 60,000, dijo papá en voz baja. Parpadeé. Lo siento, ¿qué? Para toda la boda, mamá se apresuró a explicar, el lugar, el catering, las flores, su vestido, el fotógrafo, todo. Chelsea encontró a este fotógrafo increíble que hizo la boda de su amiga, y el vestido que quiere es de esta boutique. Esos 60,000, dije saboreando cada palabra como si intentara probar lo ridículo que sonaba. Sabemos que suena a mucho, dijo papá, pero hemos estado ahorrando, han estado, interrumpí,
porque el mes pasado me pidieron que cubriera su factura de electricidad porque el restaurante tuvo una semana floja. El restaurante, Diner de papá, la oportunidad de inversión que se suponía que lo convertiría en un exitoso empresario y que en cambio se volvió un pozo sin fondo que he estado financiando en secreto durante los últimos 3 años. Verás, mi papá siempre se ha considerado a sí mismo un emprendedor. Cuando yo estaba en la secundaria, invirtió sus ahorros en abrir un pequeño diner en las afueras de la ciudad. La comida en realidad es bastante buena, papá siempre ha sido un cocinero sólido, pero su sentido de los negocios es tan agudo como una servilleta mojada. En 6 meses ya estaba atrasado con el alquiler, en un año estaba mirando de frente el barril de la bancarrota. Fue entonces cuando vino a mí, con el sombrero en la mano, explicando que solo necesitaba un poco de ayuda para superar el bache, solo temporal, había dicho, una vez que construyamos nuestra base de clientes estaremos bien. Eso fue hace 3 años. La ayuda temporal se convirtió en que yo cubriera el pago mensual de $4,200 del préstamo comercial, además de rescates periódicos cuando el equipo se averiaba o el inspector de salud exigía mejoras. En total probablemente he puesto cerca de $200,000 para mantener vivo el sueño de papá. Pero nunca me quejé, la familia ayuda a la familia, ¿verdad? Y papá parecía genuinamente agradecido, aunque nunca logró devolverme como seguía prometiendo que lo haría. Así que cuando comenzaron a hablar del presupuesto de la boda de Chelsea ya tenía esa familiar sensación de hundimiento en el estómago. Hemos estado ahorrando lo que podemos, continuó mamá, y los padres de Derek están contribuyendo, pero aún nos faltan como 40,000. ¿Y quieren que se los preste? Dije, no era una pregunta. No exactamente, dijo papá, y algo en su tono me hizo enderezarme. ¿Qué quieres decir con no exactamente? Mamá respiró hondo. Xavier, cariño, sabes que siempre hemos planeado ayudar a ustedes, los chicos, con la universidad. Tiempo pasado. Noté el tiempo pasado de inmediato. Apartamos dinero para ambos, continuó, tu fondo y el fondo de Chelsea. Yo sabía de los fondos universitarios, mis padres habían estado hablando de ellos desde que éramos niños, de cómo estaban ahorrando para que pudiéramos tener una buena educación, de lo importante que era invertir en nuestro futuro. Cuando decidí ir a la universidad comunitaria y luego transferirme a la universidad estatal, mencionaron que el fondo estaba allí si lo necesitaba. Pero había sido demasiado orgulloso para pedir ayuda. Trabajé como un condenado, tomé préstamos mínimos y me gradué con solo $8,000 de deuda, que pagué en 2 años. Nunca usaste el tuyo, dijo papá, estabas tan decidido a hacerlo por tu cuenta, y estamos tan orgullosos de eso, añadió mamá rápidamente, siempre has sido tan independiente, tan capaz. Aquí viene, pensé. Pero Chelsea, continuó mamá, ella necesita esto, Xavier, necesita sentirse especial, tener su boda de ensueño, y el dinero está simplemente ahí sentado. La habitación se volvió muy silenciosa. Podía escuchar el viejo reloj de pie marcando en la esquina, el mismo reloj que había estado marcando el tiempo en cada crisis familiar durante los últimos 20 años. Le diste mi fondo universitario, dije, no era una pregunta, era una afirmación. No es como si lo necesitaras, dijo papá a la defensiva, tienes tu negocio, te está yendo bien. Le diste mi fondo universitario para su boda. Xavier, por favor, no te enojes, suplicó mamá, ella lo necesita más que tú ahora mismo, tú eres exitoso, eres estable, Chelsea apenas está comenzando su vida. Tiene 25 años, solté, la primera grieta en mi tono calmado. Cuando yo tenía 25 estaba dirigiendo mi propio negocio y pagando préstamos estudiantiles, no tenía a mamá y papá financiando mis elecciones de estilo de vida. Esto no es un estilo de vida, dijo papá con dureza, este es su día de boda, el día más importante de su vida. Más importante que la educación, aparentemente. No seas así, dijo mamá, sabes que los amamos a ambos por igual. De veras, me levanté de repente, sintiendo que necesitaba algo de distancia física de esta conversación. Porque desde donde estoy sentado parece que aman a Chelsea lo suficiente como para darle una boda de $60,000 y me aman a mí lo suficiente como para esperar que la pague. No te estamos pidiendo que la pagues, protestó papá. ¿De verdad? Porque suena como si ya hubieran gastado mi fondo universitario y ahora les faltan 40,000, así que, ¿quién exactamente pensaron que iba a cubrir la diferencia? El silencio se estiró entre nosotros como un abismo. Mamá estaba llorando ahora, esas lágrimas manipuladoras que la habían sacado de cada conversación difícil desde que yo tenía memoria. Por favor, Xavier, susurró, no arruines esto para ella, no seas la razón por la que Chelsea no pueda tener su boda soñada. Y ahí estaba, el mismo guión que habían estado repitiendo por 28 años. Siempre todo era culpa mía,
si no ayudaba, si no sacrificaba, si no absorbía en silencio cualquier injusticia que me lanzaran, yo era el malo, yo era el que arruinaba las cosas para la pobre y dulce Chelsea. Miré a mis padres, realmente los miré, papá con su postura defensiva y expresión de derecho adquirido, mamá con sus lágrimas ensayadas y manipulación emocional. Estas eran las personas que me habían criado para creer que mi trabajo en la familia era ser el fuerte, el confiable, el que no necesitaba nada porque necesitar cosas era inconveniente para todos los demás. Necesito pensar en esto, dije finalmente. La boda es en 3 meses, dijo papá, necesitamos saber pronto para poder. Dije que necesito pensarlo. Agarré mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Detrás de mí escuché a mamá sollozar sobre cómo le estaba rompiendo el corazón, como nunca pensó que podría ser tan egoísta, como Chelsea iba a estar devastada. Pero esto es lo que no entendieron, yo no estaba enojado, estaba acabado. Hay una diferencia. Conduje a mi departamento y me senté en mi sofá, mirando la pared por un largo rato. Luego abrí mi computadora portátil y comencé a hacer cuentas. Mi fondo universitario había sido de $47,000, lo sabía porque lo habían mencionado algunas veces a lo largo de los años, generalmente cuando querían recordarme cuánto habían sacrificado para ahorrar para mi futuro. Combinado con la contribución de los padres de Derek y lo que sea que mamá y papá hubieran logrado juntar, probablemente tenían justo lo suficiente para la boda soñada de Chelsea. Lo que significaba que habían estado planeando esto durante meses. Quizás más tiempo. No llamaron a una reunión familiar para pedirme mi opinión, la llamaron para informarme de una decisión que ya habían tomado y medir cuánta resistencia era probable que enfrentaran. Fue entonces cuando abrí mi aplicación bancaria y miré el pago automático que salía a First National Business Lending cada mes, $4,200, como un reloj durante los últimos 3 años, el préstamo del restaurante de papá. Me quedé mirando ese pago por mucho rato. Aquí está la cosa de ser el responsable, todos asumen que seguirás siéndolo incluso cuando ellos dejan de ser responsables contigo. Asumen que tu lealtad es incondicional, que tu apoyo está garantizado, que tus sentimientos no importan realmente mientras sigas firmando cheques. Hice clic en la configuración de pagos y mantuve el cursor sobre el botón de cancelar pago recurrente. Mi teléfono vibró, un mensaje de Chelsea. Xavier, no puedo esperar para mostrarte el lugar, va a ser increíble, gracias por ser un hermano mayor tan increíble. Hice clic en el botón. La pantalla de confirmación preguntó si estaba seguro de querer cancelar el pago recurrente. Hice clic en sí, luego cerré la computadora portátil y me fui a la cama. Por primera vez en meses, dormí como un bebé. Las siguientes semanas fueron maravillosamente tranquilas. Chelsea estaba en plena planificación de la boda, llamando a mamá 3 veces al día con actualizaciones sobre arreglos florales y planes de asientos. Papá trabajaba horas extras en el restaurante, probablemente tratando de rascar algunos dólares más para gastos de último minuto. Mamá limpiaba la casa con estrés y me enviaba actualizaciones periódicas por mensajes sobre lo emocionada que estaba por el gran día. Yo iba a trabajar, volvía a casa, veía televisión y disfrutaba de la extraña novedad de no preocuparme por los problemas de los demás. Entonces, unas 6 semanas antes de la boda, papá me llamó. Xavier, dijo, y pude escuchar el pánico en su voz, necesito hablar contigo, ¿puedes venir al restaurante? Estoy bastante ocupado hoy, respondí, ¿no podemos hablar por teléfono? No, necesito que veas algo, por favor, es importante. Había algo en su tono que me hizo aceptar. Conduje hasta el Diner, un pequeño lugar encajado entre un taller de llantas y una tintorería en un centro comercial que había visto mejores días. El letrero de neón que decía Davstaner estaba sin el apóstrofo y el estacionamiento tenía más baches que pavimento. Dentro, papá estaba sentado en una cabina de la esquina con una pila de papeles extendidos frente a él. Parecía haber envejecido 5 años en el último mes. ¿Qué está pasando?, pregunté, deslizándome en la cabina frente a él. Empujó una carta sobre la mesa. Era de First National Business Lending y las palabras aviso de incumplimiento estaban impresas en letras rojas en la parte superior. Leí la carta con cuidado aunque ya sabía lo que decía, exigían el pago inmediato de la cantidad vencida más sanciones y tarifas. Si el pago no se recibía en 30 días comenzarían los procedimientos de ejecución hipotecaria sobre el restaurante. No entiendo, dijo papá con la voz temblorosa, el pago ha sido automático durante 3 años, nunca ha llegado tarde, pero dicen que estamos atrasados 2 meses. Dije dejando la carta, qué raro. Xavier, si pierdo este lugar, señaló alrededor del diner, a las cabinas de vinilo rojo y al suelo de cuadros en blanco y negro, esto es todo por lo que he trabajado, este es mi legado. ¿Has llamado al banco?, pregunté. Por supuesto que llamé al banco,
Dijeron que el pago automático fue cancelado hace 2 meses, pero yo nunca lo cancelé, ni siquiera sé cómo hacerlo, tú configuraste todo para mí. Asentí pensativo. Eso es extraño, ¿puedes llamarlos tú? ¿Sabes cómo hablar con esa gente? Tal vez fue un error, un fallo de computadora o algo así. Claro, dije. El alivio de papá era palpable. Gracias, hijo, sabía que podía contar contigo, siempre has estado ahí para la familia. Siempre ahí para la familia, hasta que la familia decidió que yo no importaba tanto como una fiesta. Salí del restaurante y conduje a casa, donde pasé la tarde investigando la ley de bancarrota y los procedimientos de cierre de negocios. No por ninguna razón en particular, por supuesto, solo curiosidad. Los días siguientes trajeron una ráfaga de llamadas cada vez más frenéticas de papá. Había recibido un segundo aviso del banco, este aún más amenazante. Había hablado con un abogado que le dijo que sus opciones eran básicamente pagar o perderlo todo. ¿Hablaste con el banco?, me preguntó durante una de nuestras conversaciones. Los llamé, dije, lo cual era cierto, había llamado para confirmar que el pago automático se había cancelado con éxito. ¿Qué dijeron? Dijeron que el titular de la cuenta tendría que llamar para restablecer el pago, algo sobre protocolos de seguridad. Los llamé, dijeron que necesitan verificación de quien configuró el pago original. Qué raro, respondí, debe ser alguna política nueva. Mientras tanto, los preparativos de la boda llegaban a un punto febril. Chelsea aparentemente había decidido que 3 meses no eran suficientes para planear la boda perfecta, así que estaba pasando cada momento despierta obsesionada con los detalles. El florista necesitaba un número final de invitados, el servicio de catering quería saber sobre restricciones dietéticas, el fotógrafo quería programar una sesión de compromiso, y mamá se estaba agotando tratando de manejarlo todo mientras también se preocupaba por las dificultades del negocio de papá. Una noche me llamó, su voz tensa y agotada. Xavier, cariño, dijo mamá, odio pedirte esto, pero ¿podrías quizá ayudar a tu padre con este asunto del banco? Está tan estresado que apenas puede comer. Seguro que se resolverá solo, respondí, estas cosas normalmente lo hacen. Pero ¿y si no, y si pierde el restaurante justo antes de la boda de Chelsea? Ella ya está tan estresada con que todo salga perfecto. Estoy seguro de que Chelsea lo entenderá si hay algunos contratiempos menores. ¿Contratiempos menores? La voz de mamá subió a un tono que probablemente asustó a los perros en el condado vecino. Xavier, el trabajo de toda la vida de tu padre está en juego, esto no es un inconveniente menor. Tienes razón, dije, no es menor en absoluto, de hecho es el tipo de crisis financiera mayor que podría requerir, digamos, $47,000 para resolverse. Silencio. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó mamá, pero su voz se había vuelto muy baja. Solo pensaba en voz alta, dije, curioso cómo funciona el dinero, ¿verdad? A veces lo tienes, a veces no, a veces lo guardas para una cosa, a veces lo gastas en algo completamente distinto. Xavier, debería irme, mamá, tengo una reunión temprano mañana. La boda estaba ahora a 3 semanas y la presión aumentaba por todos lados. Papá había recibido un aviso final del banco, pagar en 10 días o enfrentar ejecución hipotecaria inmediata. Chelsea tenía crisis diarias por algún aspecto de la planificación de la boda. Mamá estaba comiendo antiácidos como si fueran caramelos. Y entonces Chelsea me llamó directamente. Xavier, dijo, y pude notar que había estado llorando, necesito hablar contigo. ¿Qué pasa? Es papá, está actuando tan raro últimamente, sigue hablando de cancelar la boda, diciendo que no podemos pagarla, que tal vez deberíamos hacer algo simple en el patio trasero después de todo. Quizás no sea una mala idea, dije, las bodas en el patio trasero pueden ser muy bonitas. Estás loco, chilló, ya envié las invitaciones, la familia de Derek está volando desde Boston, los depósitos están pagados, bueno, la mayoría de los depósitos al menos. Xavier, tienes que hablar con él te escucha, dile que todo va a estar bien, dile que no se preocupe por el dinero. ¿Por qué le diría eso? Porque tú siempre arreglas las cosas, siempre haces que los problemas desaparezcan, eso es lo que haces. Eso es lo que hago. No un gracias por todos los años que nos has ayudado, no un aprecio como has apoyado a la familia. Solo eso es lo que haces, como si yo fuera algún tipo de electrodoméstico que existe únicamente para su conveniencia. Tal vez esta vez papá necesite resolverlo por sí mismo, dije. Chelsea se quedó en silencio un largo momento. No vas a ayudar, ¿verdad? ¿Ayudar con qué? No te hagas el tonto, Xavier, sé que mamá y papá te hablaron sobre el dinero de la boda, sé que te contaron sobre usar tu fondo universitario.
Ah, dije, así que lo sabías. Por supuesto que lo sabía, fue idea mía. Eso me dejó helado. ¿Tu idea? Mamá y papá estaban enloquecidos por el dinero y recordé que nunca usaste tu fondo universitario, así que sugerí que lo usaran para la boda. Quiero decir, no lo necesitas, ¿verdad? Ya eres exitoso, tienes tu negocio, estás ganando buen dinero, no es como si fueras a volver a estudiar. La naturalidad de su derecho me dejó sin aliento. No solo habían robado mi fondo universitario, sino que había sido idea de Chelsea. Ella literalmente había sugerido que tomaran el dinero que mis padres habían ahorrado para mi educación y lo gastaran en su fiesta. ¿Así que crees que eso fue justo?, pregunté. ¿Justo? Sonaba genuinamente confundida. Xavier, es mi boda, es el día más importante de mi vida, por supuesto que es justo usar cualquier recurso que tengamos para hacerlo perfecto. Incluso si esos recursos estaban destinados a otra persona. Estaban destinados a nosotros, a la familia, y la familia necesita que esta boda suceda. La familia, como si yo no fuera parte de la familia, como si mis necesidades, mis sentimientos, mis sacrificios financieros a lo largo de los años no importaran. Mira, Chelsea, dije, tienes razón, no necesito ese fondo universitario, yo me pagué la universidad, construí mi propio negocio, hice mi propio camino. ¿Pero sabes qué sí necesitaba? Necesitaba que mi familia me respetara lo suficiente como para no robarme, necesitaba que mis padres me valoraran lo suficiente como para preguntar antes de regalar el dinero que se suponía que era mío, necesitaba que mi hermana se preocupara lo suficiente por mí como para pensar que tal vez, solo tal vez, yo podría tener sentimientos sobre que vendieran mi futuro para pagar su fiesta. No es robar, protestó, es dinero de la familia. No, Chelsea, era mi dinero, dinero que se ahorró específicamente para mi educación, igual que tú tenías dinero ahorrado para la tuya. La única diferencia es que yo fui demasiado orgulloso para usar el mío y tú fuiste demasiado egoísta para ajustarte a tu presupuesto. Estás siendo ridículo, dijo, pero había un temblor en su voz. Ahora se trata de más que dinero, se trata de la familia, se trata de apoyarnos. ¿Quieres decir que se trata de mí apoyándote a ti, como he estado apoyando el restaurante de papá durante los últimos 3 años? Otro silencio. ¿Qué quieres decir?, preguntó con cuidado. Quiero decir que he estado pagando su préstamo comercial durante 3 años, Chelsea, $4,200 al mes, todos los meses, porque papá pidió ayuda y yo la di, igual que he estado ayudando con los pagos de su auto, y sus facturas de electricidad, y cada otra crisis financiera que ha surgido. Porque eso es lo que hace la familia, ¿verdad? Nos apoyamos unos a otros. Entonces, ¿por qué no apoyas mi boda? Porque tomaste mi fondo universitario sin preguntarme, porque actúas como si mi dinero fuera tu dinero, pero tus problemas nunca son mis problemas. Porque piensas que ser familia significa que tienes derecho a todo lo que tengo, pero yo no tengo derecho al respeto básico. Chelsea empezó a llorar entonces, grandes sollozos dramáticos que estoy seguro me habrían conmovido si no hubiera pasado los últimos 28 años viéndola manipular a la gente con lágrimas. Por favor, Xavier, suplicó, lo siento por lo del fondo universitario, no pensé, no me di cuenta de que te molestaría, pero la boda es en 3 semanas, todo está planeado, todos cuentan con esto. Entonces más vale que esperes que papá resuelva lo del restaurante, dije. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Nada, probablemente, estoy seguro de que todo saldrá bien. Pero, por supuesto, no salió bien. El banco ejecutó la hipoteca del diner de papá exactamente una semana antes de la boda de Chelsea. Papá me llamó llorando, rogándome que lo ayudara a reunir el dinero para pagar el préstamo y salvar el restaurante. Te firmaré la mitad del negocio, prometió, al demonio, te firmaré todo, solo por favor, Xavier, no me dejes perderlo todo. Lo siento, papá, dije, simplemente no tengo ese tipo de dinero por ahí. Lo cual era una mentira. Tenía mucho dinero. Tenía el dinero que había ahorrado al no pagar su préstamo comercial durante los últimos 3 meses. Tenía el dinero que había estado guardando durante años, el dinero que había planeado usar para expandir mi propio negocio o tal vez comprar una casa. Pero también tenía algo más valioso, el conocimiento de que no les debía nada, ni mi dinero, ni mi futuro, ni mi respeto propio. El restaurante cerró un martes. Para el miércoles, el periódico local había publicado una historia sobre el cierre mencionando que las dificultades financieras habían obligado al dueño a cerrar después de casi 4 años en el negocio. Para el jueves ya se había corrido la voz por todo nuestro pequeño pueblo de que el restaurante familiar había quebrado justo días antes de la boda cara de la hija del dueño.
Para el viernes, Chao se recibía llamadas de proveedores preguntando si la boda aún seguía en pie, si los cheques aún eran válidos, si debían proceder con las entregas y la instalación. Y para el sábado, una semana antes de la boda, mis padres llamaron a otra reunión familiar. Esta vez Chelsea estaba allí, sentada en el sofá junto a mamá, ambas con aspecto de haber llorado durante días. Papá estaba en su sillón reclinable, mirando al suelo. Necesitamos hablar, dijo mamá en cuanto entré. Supongo que el restaurante se acabó, dijo papá sin levantar la vista, 23 años de matrimonio y puse todo lo que teníamos en ese lugar y ahora se acabó. Lamento oír eso, dije, y lo hacía, a pesar de todo, no quería ver a mi padre destrozado. Los proveedores de la boda exigen pago, dijo Chelsea, su voz apenas por encima de un susurro, los pagos finales se suponía que iban a salir del flujo de caja del restaurante. Por supuesto que sí, porque ¿por qué habrían planeado para la posibilidad de que el restaurante no generara suficiente efectivo para financiar una boda de $60,000? Necesitamos ayuda, dijo mamá simplemente, necesitamos que nos prestes el dinero para pagar a los proveedores. ¿Cuánto?, pregunté. 35,000, dijo papá, para cubrir los pagos restantes y evitar cancelar todo. Me senté frente a ellos, estas 3 personas que habían moldeado toda mi vida y que ahora me miraban como si yo fuera su última esperanza. Déjenme asegurarme de que entiendo esto correctamente, dije, ustedes tomaron mi fondo universitario para pagar la boda de Chelsea, el restaurante de papá, el mismo que yo he estado subsidiando en secreto durante 3 años. Se vino abajo porque no pudo pagar sus préstamos, y ahora quieren que les preste otros $35,000 para salvar la boda que ya pagaron con dinero que se suponía que era mío. Dicho así suena, empezó mamá. Exacto, la interrumpí, suena exacto. Xavier, por favor, dijo Chelsea, sé que metimos la pata, sé que deberíamos haber preguntado sobre el fondo universitario, pero la boda es en 7 días, no podemos cancelarla ahora. ¿Por qué no? Los 3 me miraron como si hubiera sugerido sacrificar una cabra. ¿Cómo que por qué no?, preguntó papá. Quiero decir, ¿por qué no pueden cancelarla? Podrían tener una ceremonia simple en la iglesia local, la familia de Derek aún podría venir, podrían tener una recepción en su patio trasero, costaría tal vez una 10ª parte de lo que están gastando ahora. Pero todos los depósitos, gimió Chelsea. Ya se fueron, dije, ya sea que hagan la boda o no, ese dinero ya está perdido, la pregunta es si van a perder 35,000 más. Es su boda soñada, dijo mamá desesperada, es lo que ha querido desde que era niña. Cuando era niña quería ser una princesa también, eso no significa que deberías haberle comprado un reino. Papá finalmente me miró. Hijo, sé que cometí errores, el restaurante, el préstamo, no planear mejor la boda, pero te lo pido como tu padre, ayúdanos a salir de este hoyo. Como mi padre, repetí, el mismo padre que regaló mi fondo universitario sin decírmelo, el mismo padre que me dejó pagar su préstamo comercial durante 3 años sin una sola vez decir gracias ni devolverme lo que sacrificaba, el mismo padre que llamó a una reunión familiar para informarme que mi hermana merecía mi dinero más que yo. Dijimos que lo sentíamos por eso, protestó mamá. No, dijeron que yo estaba siendo irrazonable, hay una diferencia. Me levanté sintiéndome de repente muy cansado de toda esta conversación. Esto es lo que va a pasar, dije, Chelsea, vas a llamar a Derek y a tus suegros y explicar la situación, vas a preguntar si estarían de acuerdo con una ceremonia simple y una recepción en lugar de la boda elaborada que planeaste. Si dicen que sí, entonces tendrás una celebración íntima y encantadora que se centra en tu matrimonio en lugar de impresionar a la gente con cuánto dinero puedes gastar. Si dicen que no, entonces tal vez necesites reconsiderar si te estás casando con la familia correcta. ¿Y si no quiero una boda simple?, preguntó Chelsea. Entonces tendrás que encontrar otra manera de pagarla, tal vez la familia de Derek pueda cubrir los costos restantes, tal vez puedan pedir un préstamo, tal vez consigan trabajos y ahorren durante unos años antes de tener la boda, pero yo no voy a pagarla. Estás destruyendo su vida, dijo mamá, empezando a llorar otra vez. No, me niego a arreglar el desastre que ustedes crearon, hay una diferencia. Me dirigí a la puerta, pero la voz de papá me detuvo. Xavier, espera. Me giré. Oye, si sales por esa puerta, si no nos ayudas con esto, no creo que nuestra relación se recupere jamás. Estaba destinado a ser una amenaza, pero sonó más como una súplica. Papá, dije suavemente, nuestra relación se dañó en el momento en que decidiste tomar mi fondo universitario sin preguntarme. Se dañó cuando me dejaste pagar tu préstamo comercial durante 3 años sin reconocer lo que estaba sacrificando. Se dañó cuando llamaste a una reunión familiar para decirme que los deseos de mi hermana eran más importantes que mis sentimientos.
Pero somos familia, dijo él. Sí, lo somos, y la familia debería tratarse con respeto, consideración y honestidad. Cuando estén listos para hacerlo, saben dónde encontrarme. Los dejé sentados en su sala, rodeados de los escombros de sus malas decisiones y de sus expectativas infladas. La boda de Chelsea estaba programada para el sábado siguiente. El viernes recibí una llamada de Derek. Xavier, dijo, espero que no te moleste que te llame, Chelsea me dio tu número. ¿Qué puedo hacer por ti? Quería darte las gracias. Eso no era lo que esperaba oír. ¿Gracias por qué? Por obligarnos a enfrentar la realidad. Chelsea me contó sobre la situación financiera, sobre el restaurante, sobre el fondo universitario, y me di cuenta de que no quería empezar mi matrimonio endeudando a mis nuevos suegros por el resto de sus vidas. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a tener la boda, pero no la que Chelsea había planeado originalmente. Mis padres cubrirán los costos de los proveedores ya comprometidos, el lugar, el fotógrafo, las flores, pero vamos a reducir todo lo demás. Una ceremonia sencilla, recepción con cóctel en lugar de cena servida, DJ local en lugar de banda. Va a costar como una décima parte de lo que costaba el plan original. Y Chelsea está de acuerdo con eso. Derek se rió, pero no fue una risa feliz. Chelsea no está de acuerdo con nada de esto, lleva 3 días llorando, sigue diciendo que estoy arruinando su boda de ensueño, que nunca nos perdonará por hacerla conformarse con menos. Lamento oír eso. No lo lamentes, si así reacciona cuando las cosas no salen exactamente como quiere, entonces necesito saberlo antes de casarnos, no después. La boda se celebró. Yo no estuve, pero lo supe por mi tía Linda, que me llamó el lunes siguiente. En realidad fue bastante encantadora, me dijo, pequeña, íntima, centrada en la ceremonia en lugar de toda la pompa. La familia de Derek parecía muy agradable. ¿Y Chelsea? Pasó toda la recepción quejándose de todo lo que no era como lo había planeado, que las flores estaban mal, la música estaba mal, la comida estaba mal. Derek parecía avergonzado y tus padres exhaustos. ¿Cómo están mamá y papá? No muy bien. Tu padre ha estado solicitando empleos, pero tiene 62 años y ha sido autónomo durante 23, no es fácil. Tu madre habla de volver a trabajar en la tienda por departamentos. Sentí una punzada de compasión por ellos, pero la reprimí, habían tomado sus decisiones. ¿Y Chelsea? No le habla a nadie. Aparentemente, ella y Derek tuvieron una gran pelea en la luna de miel, algo sobre que él no defendió su boda de ensueño. Creo que esperaba que exigiera que sus padres pagaran por el plan original. Fue casi exactamente lo que esperaba que pasara. 3 semanas después de la boda recibí una llamada de mamá. Xavier, dijo con una voz pequeña y derrotada, necesito preguntarte algo. ¿Está bien? ¿Nos odias? Lo pensé un momento. ¿Los odiaba? Estaba enojado, decepcionado, herido, pero odio. No, no creo que los odiara. No, mamá, no los odio. Entonces, ¿por qué no nos ayudas? ¿Por qué no nos perdonas? Porque en realidad no se han disculpado. Han dicho que sienten que yo estoy molesto, pero no han reconocido que lo que hicieron estuvo mal. Todavía piensan que soy irrazonable. Pero lo sentimos. Lo sienten porque tomaron mi fondo universitario o porque me enteré, lo sienten porque papá me dejó pagar su préstamo comercial durante 3 años o porque el restaurante fracasó de todos modos. Lo sienten porque priorizaron los caprichos de Chelsea sobre mis sentimientos o porque hubo consecuencias. Silencio. No sé cómo responder eso, dijo mamá finalmente. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. 6 meses después, papá encontró trabajo administrando un restaurante para otra persona. El sueldo era menos de la mitad de lo que esperaba ganar con su propio lugar, pero era trabajo estable con beneficios. Mamá volvió a su antiguo trabajo en Macy's, a tiempo parcial en el departamento de mujeres. Chelsea y Derek estaban teniendo problemas matrimoniales, según la red de chismes familiares. Chelsea nunca superó del todo su boda arruinada y culpaba a Derek por no apoyar su visión. Derek, mientras tanto, aparentemente se había dado cuenta de que las expectativas financieras de su esposa eran completamente poco realistas y estaba empezando a resentirse por ser visto como su cajero automático personal. No estoy completamente alejado de mi familia. Intercambio tarjetas de Navidad con mis padres. Envié un regalo de bodas a Chelsea y Derek, aunque no asistí a la boda. Cuando papá consiguió su nuevo trabajo, le envié un mensaje de texto de felicitación. Pero ya no les presto dinero, no pago sus facturas, no resuelvo sus problemas. ¿Y sabes qué? Han logrado arreglárselas por sí mismos, justo como siempre supe que podían hacerlo.
El otro día recibí una carta por correo. Era de Chelsea, escrita a mano en papelería cara. Querido Xavier, comenzaba, Derek y yo nos estamos divorciando. Sé que no hemos hablado mucho desde la boda, pero quería que lo supieras antes de que lo escucharas por otra persona. He estado pensando mucho últimamente en la familia, en las prioridades, en lo que realmente importa. Creo que tal vez he estado equivocada en algunas cosas. Me gustaría hablar contigo alguna vez, si estás dispuesto. Con cariño, Chelsea. Leí la carta 2 veces y luego la dejé a un lado. Tal vez algún día tengamos esa conversación, tal vez algún día mi familia entienda que el amor no se trata de lo que estás dispuesto a quitarle a alguien, sino de lo que estás dispuesto a sacrificar por ellos. Pero ese día no es hoy. Hoy estoy sentado en mi propia casa, bebiendo café que compré con mi propio dinero, planeando un futuro que nadie puede quitarme, y por primera vez en mi vida adulta, eso se siente suficiente.